Cálculo 2. Derivada de funciones expresadas en su forma implícita. Si tres resistencias R sub 1, R sub 2 y R sub 3, medidas en ohmios, se conectan en paralelo para obtener una resistencia R en ohmios, se puede obtener el valor de la resistencia R o resistencia total a través de la siguiente fórmula o ecuación. Determine el valor de la derivada parcial de R con respecto a R sub 2 cuando resistencia 1 vale 30, resistencia 2 vale 45 y resistencia 3 vale 90 ohmios. Muy bien, como podemos observar, es una función que está expresada en su forma implícita. Entonces recurrimos a la fórmula que dice la derivada parcial de R con respecto a R sub 2 va a ser igual menos raya derivada de la función con respecto a R sub 2 sobre derivada de la función con respecto a R. Entonces el primer paso para aplicar esta fórmula es igualar a 0 la función. Entonces lo que está sumando en el primer miembro pasa al otro miembro a restar y ya tenemos la función igualada a 0. Ahora, como segundo paso, vamos a determinar las derivadas parciales de la función. Como nos piden solo la derivada de la función con respecto a R sub 2 y la derivada de la función con respecto a R, calculemos. Derivada de la función con respecto, derivada parcial de la función con respecto a R sub 2. Si se deriva con respecto a R sub 2, R sub 1, R sub 3 y R son constantes. Entonces derivada de una constante 0, derivada de una constante 0, derivada de una constante 0. 0, 0. Y tenemos que derivar esta función, una constante sobre una función. La derivada de una constante sobre una función nos dice que es igual a menos raya, el denominador lo elevo al cuadrado, copio la constante y derivo el denominador. Entonces, menos raya, el denominador que es R sub 2 se eleva al cuadrado, se copia la constante que es 1 y se deriva R sub 2 con respecto a R sub 2 que vale 1. 1 por 1, 1. Muy bien, ahora necesitamos la derivada de la función con respecto a R. Derivando la función con respecto a R, si se deriva con respecto a R, R sub 1, R sub 2 y R sub 3 son constantes. Entonces derivada de una constante, 0. Derivada de una constante, 0. Derivada de una constante, 0. Ahora tenemos la derivada de una constante sobre una función, pero hay un signo menos adelante, entonces sería constante por función. Se copia la constante que es menos 1 y se deriva menos el denominador al cuadrado que es R al cuadrado, copio la constante que vale 1 y la derivada de R con respecto a R también vale 1. Y acá hay algo interesante, menos por menos es más. Y la respuesta es que la derivada parcial de la función con respecto a R es igual a 1 sobre R al cuadrado. Reemplazando en la función tenemos menos 1 sobre la resistencia R sub 2 al cuadrado sobre 1 sobre la resistencia al cuadrado. Y por la fórmula aquí había un signo menos, menos por menos, más. Ahora haciendo la división de fracciones, medio con medio, extremo con extremo, R al cuadrado por 1, R al cuadrado, R sub 1 por R sub 2 al cuadrado es igual a R sub 2 al cuadrado, y esa sería la derivada. Pero por teoría sabemos que la derivada es un número, entonces necesitamos determinar el valor de R sub 2 y R. Pero acá tenemos como dato R sub 2, R sub 1 y R. Lo que nos falta es determinar el valor de R. Entonces, sustituyendo en la ecuación los valores de R sub 1, R sub 2 y R sub 3, obtenemos el valor de R, que vale 15. Para ello, una forma de trabajar sería descomponiendo el 30 en sus factores primos, que nos daría 2 por 3 por 5, el 45 en sus factores primos, 3 al cuadrado por 5, el 90 en sus factores primos, 2 por 3 al cuadrado por 5.
y el común denominador será 2 por 3 al cuadrado por 5. Todo esto dividido entre esto nos quedaría 3 por 1, 3. Todo esto dividido entre esto nos quedaría 2 por 1, 2. Todo esto dividido entre esto, 1 por 1, 1. Sumando 2 más 3, 5 más 1, 6. Ahora, si mitad 3, mitad 1, acá tercia 1, tercia 3, y me quedaría 3 por 5, 15. Entonces la resistencia es R igual a 15, porque acá tenemos 15 por 1, 15, la resistencia por 1, R, entonces R sería igual a 15. Finalmente, reemplazando los valores en la derivada, que nos decía la resistencia al cuadrado, 15 al cuadrado, resistencia 2 al cuadrado, 45 al cuadrado, simplificando tenemos que la derivada parcial o la razón de cambio instantánea de la resistencia total con respecto a la resistencia R sub 2 aumenta a razón de 1/9. Que les vaya muy bien.